Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí nos vemos nuevamente en un teórico, el último de esta parte del año, ¿sí? Antes de ingresar en el receso. Vamos a abordar ahora en este teórico que va a pretender ser breve, aunque a veces lo digo y no lo cumplo. Simplemente la parte, yo no me acuerdo si se los dije o no en el mensaje por audio en el grupo, pero la idea es que este teórico sea, digamos, introductorio para la revolución industrial. No involucrarnos en eso porque si no el tema va a quedar, aunque lo resolveríamos en un teórico, va a ser darlo muy rápido en este momento. Así que prefiero un teórico más cortito, digamos, como introductorio, que explique un poco más las condiciones económicas y sociales de la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, para ver cómo se fueron asentando algunos procesos, se fueron dando algunos procesos que fueron necesarios y van a ser para nosotros necesarios para entender el proceso de la revolución industrial. ¿Sí? Eh, Europa en este proceso, en este periodo, perdón, representaba aproximadamente un quinto de la humanidad y que vivía permanentemente atemorizada por el hambre y las enfermedades. Eh, Dijimos, o bien, más bien ustedes leyeron, que, lo dijimos también, justamente en la segunda mitad del siglo XVII, donde esos periodos de crisis o de crecimiento, dependiendo de dónde lo enfoquemos, eh, se van a reforzar, ¿sí? Por eso hablamos más bien de la Europa continental para en este punto, ¿sí? Ya después vamos a ver. Hay por momentos grandes boom demográficos que generan, por supuesto, procesos de superpoblación y que ponen la producción de alimentos al límite, ¿sí? Del desabastecimiento de alimentos. Aún así, continuamos con una población irregular, donde conviven altas tasas de mortalidad con también altas tasas de natalidad. Conviven, perdón, esos son mis vecinos. Eh, Conviven también, como lo habíamos visto, porque todavía, a ver, conviven grandes aumentos demográficos que son sucedidos inmediatamente por catástrofes del mismo carácter, que también son productos del hambre y fundamentalmente de los periódicos rebrotes de peste, ¿sí? Recuerden que aún, ¿sí? Digamos, sigue como siendo la herencia de lo del siglo XIV, ¿sí? Estos periodos en los que hay aumentos drásticos de población, ¿sí? Y que ello colabora en el aumento, bueno, es casi contemporáneo esto, ¿sí? Eso aumenta la posibilidad de contagio, ¿sí? Por lo tanto, las enfermedades tienen mayores, así que quédense en casa, mayores posibilidades de esparcirse en la sociedad. Digamos, sigue todavía ese régimen en el que periódicamente hay rebrotes de peste. Eso acompañado de condiciones de alimentación bastante malas, ¿sí? Condiciones de confinamiento, no el aislamiento social preventivo obligatorio, sino de confinamiento, de aglomeración de personas, ¿sí? Porque también uno de los problemas más grandes que va a tener Europa a lo largo de todo este periodo es eh, la distribución espacial de la población. La población sigue siendo ante todo rural. Las ciudades están escasamente habitadas, las ciudades muy grandes, ¿sí? Las grandes urbes, París, Londres, van a ser ciudades que ahora van a superar los 4 o 5 mil habitantes como máximo, que están entre medio de la ciudad medieval y la ciudad moderna, que concentran el poder político y el eclesiástico, pero que no concentran
la actividad manufacturera ni la producción, por supuesto. Eso va a estar en el campo, ¿sí? El mundo rural, al contrario de lo que durante mucho tiempo se sostuvo, durante este tiempo no es eminentemente agrario, ¿sí? Sino que combina la producción agraria, ¿sí? Y pecuaria, es decir, agropecuaria, junto con los talleres artesanales, ¿sí? Y fraguas, molinos, todo aquello que tiene que ver con la producción de manufacturas, ¿sí? Es decir, el procesamiento de los productos para crear un producto de síntesis. Por supuesto, como dijimos, de producción artesanal o de producción familiar, ¿sí? Con niveles de tecnificación bastante poco sofisticados. Es un mundo, el rural, en evolución, pero que sigue en gran medida todavía bajo un régimen semifeudal todavía, o feudal en algunos casos, completamente feudal. Es un mundo donde predomina la gran propiedad y por lo tanto el gran propietario sigue teniendo los privilegios y las condiciones de vida que tenía desde épocas medievales. Y políticamente, en términos de prestigio, es una sociedad donde el prestigio sigue asociada a la propiedad rural, ¿sí? Si bien siguen siendo unidades productivas complejas que se asocian al medio de producción más bien feudal, comienza a existir de a poco la producción de un excedente que, si bien se logra por medio de la coacción y no es un excedente netamente comercial, sí permite el desarrollo de otras actividades, ¿sí? Sabemos ya sobradamente que el comercio está en pleno crecimiento y en pleno auge, ¿sí? Por lo tanto, estos propietarios van a también participar de estas actividades de intercambio, aunque no va a ser su actividad principal, ¿sí? Porque ahí va a surgir una clase entre medio, un sector entre medio, un sector social que va un poco a diluir que va a poner, no a diluirlo, va a venir a poner en crisis, a complicar un poco esta sociedad estamental tan rígida. Y como consecuencia de todo esto, en términos generales, tenemos el bajo rendimiento de excedentes para el mercado, en general, en este periodo, unidades económicas que tienden más a la autosubsistencia que a la producción de excedentes con fines comerciales, ¿sí? Y por lo tanto, casi como una consecuencia natural, una poca propensión a la innovación tecnológica. No porque no fueran innovadores, no porque esta fuera una generación de gente chata de pensamiento y a la que le haya sucedido una generación espectacular, sino porque no había necesidad, ¿sí? Si con la autosubsistencia la nobleza vivía, el campesinado mal, pero vivía, no había necesidad de mucha innovación tecnológica, ¿sí? Esto hace también a la complicación general de las condiciones de existencia, acompañado además, con momentos de malas cosechas, ¿sí? Seguía siendo en muchos aspectos todavía una sociedad muy dependiente de la climatología, ¿sí? de las condiciones climáticas que, es decir, podía ser un año espectacular, pero una mala cosecha podría frustrar socialmente y económicamente todo lo proyectado y ser causante de grandes hambrunas, de muerte y rebrote de peste, ¿sí? Es así, la concatenación de esos factores. También seguían existiendo algunos siervos. No es que el vínculo de sujeción personal se extinguió, ¿sí? Se fue relajando,
en Europa occidental. Ojo, porque Europa oriental, por el contrario, mientras la otra vive un proceso de esa relajación, la Europa oriental está en pleno proceso de reforzamiento de los vínculos de vasallaje, ¿sí? Se refeudaliza, digamos, la parte oriental de Europa, que aquí no lo vamos a desarrollar demasiado. La producción, perdón, de la tierra, no la propiedad. La producción de la tierra tiende a ser colectiva, ¿sí? Como veníamos viendo más en el régimen de tipo feudal que un régimen más moderno, y sobre todo en el régimen de producción extensiva de la tierra, no intensiva. Ahí vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Lo vamos a desarrollar después, pero acá lo vamos a ver. Hay una actividad manufacturera, como dijimos, algo extendida dentro de la ruralidad y siempre pensando en la Europa continental. Bueno, en Inglaterra también, nada más que está un poco más extendida, sobre todo por el desarrollo de telares, toda la industria entre comillas, textil, pero que sigue siendo bastante rústica y elemental, concentrada dentro de las mismas unidades productivas. Por eso les digo que las propiedades rurales no son netamente rurales, sino más bien mixtas, ¿sí? Tienden a juntar en una misma unidad productiva y a producir, por lo tanto, producción agrícola como producción manufacturera. No se concentra tanto en las ciudades. En las ciudades se concentra otro tipo de manufacturas, ¿sí? Que están asociadas al trabajo de alfarería, de los metales y demás, ¿sí? Que no implica que no existieran tampoco en las propiedades rurales. Entrado el siglo XVIII hay algunos signos favorables que tienden a pensar en la superación de la crisis en el continente, ¿no? El siglo anterior. También gracias a las medidas adoptadas por los distintos mercantilismos en los distintos países europeos, la economía parece entrar en una fase más expansiva en términos económicos, aunque con algunos límites todavía impuestos por los costos de funcionamiento. La remuneración, por ejemplo, a destajo, que implica poca productividad, digamos, en relación a lo que se paga, que reforcemos la idea de que es una economía, si bien ya muy monetizada, todavía con en gran parte la remuneración en especias, ¿sí? Ahora bien, habíamos dicho entonces que en términos económicos los siglos XVI, XVII no habían tenido una elaboración teórica, digamos, del sistema económico dominante o de las reglas que rigieran. Dijimos también que durante mucho tiempo la historiografía planteó que el mercantilismo era eso, cuando en realidad vimos que no, que son prácticas más bien que surgen como respuesta, que se ponen en funcionamiento en un contexto determinado, pero que no implican la elaboración de un pensamiento un poco más desarrollado. El siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, va a estar dominado por dos tendencias de pensamiento económico importantes. Una que va a tener, digamos, una efervescencia muy grande a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII y hasta el último cuarto del siglo XVIII, que va a ser la fisiocracia, ¿sí? La fisiocracia, la base del pensamiento fisiócrata tiene que ver con lograr el desarrollo productivo alentando la agricultura en latifundios, ¿sí? Que sean los propios latifundios los encargados de la producción de las manufacturas, pero que haya un encadenamiento clave entre esas dos cosas. ¿Y qué es lo importante de la fisiocracia? ¿Sí? La cuestión legal relacionada a la propiedad de la tierra en grandes latifundios, ¿sí?
Después va a tener otros desarrollos de la fisiocracia que va a tender a lo contrario, no a lo contrario en términos legales, sino a lo contrario a que los latifundios sean más bien pequeños, ¿sí? El desarrollo sobre todo de la mediana propiedad, que es un poco el pensamiento en el que va a brevar Manuel Belgrano acá en el Río de la Plata, ¿sí? Y lo que va a ser su propuesta, que por supuesto no va a cuajar. Y eso dentro de una enorme libertad económica. Porque además la fisiocracia es un pensamiento básicamente, digamos, es un pensamiento desarrollado básicamente por franceses. Y los franceses venían del mercantilismo colbertista, es decir, aquel mercantilismo que con el objeto de reactivar la economía, y aunque lo había logrado a lo largo del siglo XVII, había hecho una fuerte intervención del Estado en la economía, cerrando fronteras, protegiendo lo nacional, entre comillas, bueno, la producción interna y estimulándola, ¿sí? Pero que ya a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII ese tipo de mercantilismo empezaba a demostrar algunos límites, ¿sí? Porque el triunfante había sido el otro, el propuesto por el mercantilismo inglés y el neerlandés. Entonces, en virtud de esa experiencia y de los límites y dificultades que empezaba a experimentar la economía francesa por la intervención de la economía colbertista, la fisiocracia, ¿sí?, propone, a diferencia de ello, una mayor libertad económica, ¿sí?, que el Estado intervenga menos y que la economía se regule según algunos parámetros propios, pero no tan profundos como lo va a ser la otra corriente del pensamiento económico, ay, me salió el spoiler, que es el liberalismo, ¿sí? El liberalismo va a ser, digamos, el camino inverso de la fisiocracia. El liberalismo va a ser, al principio, un pensamiento económico con fuerte desarrollo teórico, pero con pocos adeptos, ¿sí? O, digamos, vamos a decir, con poco rating, ¿sí? Pero que terminó consolidándose como la teoría económica fundamental, sobre todo una vez desatado el proceso revolucionario industrial, ¿sí? Fueron esas reglas las que terminaron rigiendo. Y en términos generales, después ustedes van a profundizar en estos aspectos en el práctico, ¿qué implicaba? Bueno, implicaba un ordenamiento de lo que había sido, un ordenamiento en términos teóricos de lo que había sido la práctica del mercantilismo inglés, ¿sí? Lo ordenaba ese mercantilismo de práctica, ¿sí? Y teorizaba sobre eso, le daba reglas, ¿sí? Muy asociado, bueno, en esto ambos, la fisiocracia y el liberalismo, pero muy asociados al desarrollo de la física newtoniana. Por ello también se dice que el liberalismo es una especie de física económica. ¿Qué quiere decir eso? Que se establecen leyes, o más bien, que la economía tiene sus propias leyes, ¿sí? Que los estados no deben intervenir. No es muy distinto por algo, todo lo que conocemos del último periodo de la Argentina y de los 90 en el resto en toda Latinoamérica e incluso en países de Europa, el neoliberalismo, ¿sí? Con otros parámetros, porque son épocas históricas distintas, pero se llama neoliberalismo porque es un poco más o menos lo mismo. El Estado no interviene, ¿sí? Hay un orden natural que no debe ser alterado por ningún factor externo, porque las leyes de la física, además, que en ese momento estaba en pleno auge, no eran cuestionables, eran parte del orden natural. Así debía funcionar. Cualquier intervención de algún factor externo podría alterar todo, ¿sí? Funcionan orgánicamente casi como un cuerpo. Esas leyes fundamentales, aunque hay más, pero las leyes fundamentales son las leyes de la oferta y de la demanda, donde ahí tenemos lo que el mayor exponente del pensamiento liberal, que fue Adam Smith, consagró como la mano invisible del mercado,
¿sí? Es decir, esas leyes naturales son la mano invisible del mercado. Es el mercado el que organiza, el que regula, el que ordena y además el que derrama. Si funciona bien, si aquellos que producen, que trabajan, que poseen los medios de producción, ganan la mayor cantidad posible, en algún momento la saturación de ingresos y de recursos de eso va a derramar al resto de la sociedad. ¿Sí? En esos términos funciona. Sabemos que en teoría funciona, en la práctica sabemos que no. Y aunque funcionara, ¿sí? Es una economía básicamente desigual. Porque el derrame significa que a los de abajo les va quedando lo que sobra, ¿sí? Eso también es parte de algunas propuestas incluso actuales, ¿sí? Que proponen que, bueno, el orden natural es así. Hay gente más rica, hay gente más pobre y así tiene que funcionar. Porque bajo ese discurso de que no castigar a los que trabajan, a los que producen, a los que... bueno, en fin, me fui. Vamos a otros elementos que conforman o que forman parte de este contexto, ya hablando de el siglo XVIII, ¿sí? A diferencia del siglo XVII. En términos de la moneda, se va a vivir, a diferencia del siglo anterior, una estabilidad, tanto en el flujo monetario como, y un derivado de ello, estabilidad en el valor de la moneda, porque, y asociado a la historia de América, descubren, digamos, los yacimientos de Minas Gerais en Brasil. Eso va a hacer que el flujo de metales se restablezca con la misma intensidad que antes para Europa. En agricultura se van a vivir, digamos, en el campo se van a vivir algunas modificaciones importantes. Van a empezar a convivir cada vez más los campos abiertos con los campos cercados, los enclosures, pero estos últimos, si bien el proceso va a ser lento, van a comenzar a tener cierta preeminencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre extensivo e intensivo. Extensivo es a campo abierto e intensivo es cuando se cerca, ¿sí? El cercamiento no es solamente para proteger el ganado, sino además para darle productividad a los pedazos de tierra, ¿sí? Que no se consuma de un modo irracional, sino racionalizar también el consumo de los pastos por parte del ganado. En la agricultura vamos a tener, digamos, dos elementos importantes. Uno es el que ya dijimos, los cercamientos, ¿sí? Que van a servir para definir la propiedad privada, pero también para darle intensidad a lo producido en una misma parcela. Pero acompañado también de los desarrollos de la física y fundamentalmente los desarrollos de la química, porque además estamos en pleno desarrollo del pensamiento ilustrado, que va a tener un fuerte impacto en la producción, ¿sí? Por ejemplo, la fisiocracia tiene mucho, no son solo la fisiocracia, no son solo reglas económicas, reglas macroeconómicas, sino que la fisiocracia implicó la aplicación de algunos conocimientos a la producción agrícola y ganadera, ¿sí? Es decir, que el pensamiento científico se aplique efectivamente y de modo práctico a la producción económica. De ahí también, en gran parte, que hayan sido consideradas durante mucho tiempo ciencias, verdaderamente ciencias, las ciencias duras, porque se podían aplicar directamente al desarrollo productivo y no todo lo que tuviera que ver con el pensamiento que en aquel momento todo era englobado como filosofía, ¿sí? Entre lo que entra en nuestra disciplina. En fin, en ese sentido va a tener un fuerte desarrollo la agronomía, ¿sí? Es decir, todas aquellas técnicas especializadas que mezclan leyes de la física y leyes de la química para mejorar
las condiciones y la productividad de los suelos, por un lado, ¿sí? Eso va a tener que ver con las técnicas de producción, pero también con la especialización de ciertas especies que van a empezar a producirse de una manera diferenciada como venía realizándose anteriormente. Respecto de la ganadería va a pasar lo mismo en ese sentido, ¿sí? Una especialización en las razas, pero también lo que se llama la ganadería tabulada, ¿sí? O la ganadería de cercamiento. Ya no es más ganadería cimarrona que hay que ir a buscarla a 800 kilómetros cada vez que la saca a comer, sino que el tabulamiento de la ganadería va a aumentar los rindes, va a aumentar la producción. Y en el último término, digamos, en el término del comercio, vamos a ver dos cuestiones importantes. Un auge del comercio intraeuropeo que se había visto fuertemente interrumpido por las guerras de Luis XIV. ¿Sí? Esta primera parte del siglo no está, siempre hay alguna guerra, pero disminuye mucho la cantidad de guerras porque se trasladan además a otros espacios y está el desarrollo de las guerras coloniales también. Y también no deja de ser importante el comercio intercontinental, ¿sí? Que sobre fines del siglo se va a ver, digamos, puesto un poco más en crisis debido a la aparición, entre comillas, de Estados Unidos como Estado soberano. Vamos a los últimos dos puntos de lo que sería este teórico. En términos de demografía, seguimos teniendo un régimen demográfico antiguo, ¿sí? Es decir, eso que habíamos caracterizado antes como aquel régimen demográfico en el que se dan altos picos de natalidad y seguidos de picos de mortalidad. Sin embargo, existen algunas novedades. De un lado, el descenso en la mortalidad infantil, ¿sí? Lo que va a hacer que en términos demográficos la población va a empezar a tender a ser más joven, así va a tener una sociedad en términos generales más joven y menos anciana, ¿sí? Acompañado de una mejora en la alimentación, cada vez mejor por la especialización, como decíamos antes, de algunas producciones propias de Europa y también, digamos, muchas producciones que antes solamente se traían de América, ahora comienzan a producirse en Europa porque la agronomía permite esos avances. Y vamos a tener algunos elementos que van a colaborar en este desarrollo demográfico, en este crecimiento demográfico. Tenemos momentos de mejora climática que van a tender a ser más fuertes y más permanentes que aquellos que siempre decíamos optimum climático, climaticum casi me sale, parezco Grondona, últimos optimum del clima, la expansión comercial y mercantil va a colaborar en este sentido también, el descenso de la mortalidad, como dijimos, infantil, pero que de a poco va expandiéndose a otros regímenes de la sociedad, algunos avances médicos higiénicos y fundamentalmente ya el siglo XVIII no reconoce, al menos con la crudeza de antes, rebrotes de peste. ¿Sí? Eso también es importante para el sostenimiento, la estabilidad del régimen demográfico. Y además aparecen, que es también por lo que podemos llegar a tener estos registros, los primeros censos de tipo moderno. Son pocos, muy ajustados, muy concretos de algunas regiones, pero empiezan a existir con esos criterios. En términos sociales, y para finalizar este teórico, tenemos la persistencia de la sociedad estamental. Ahora, vamos a tener, por un lado, el reforzamiento de los privilegios de la nobleza. ¿En virtud de qué? ¿De la nada? No, porque hay una novedad, ¿sí? Que ya venía, ¿sí? Pero que ahora es doblemente novedosa, que es el ascenso de la burguesía. La novedad antes había sido la aparición de la burguesía. La novedad ahora es el ascenso de esa burguesía.
que se va a destacar sobre todo en el servicio al rey, ¿sí? En el trabajo sobre todo mercantil, ¿sí? Como yo lo venía haciendo, pero ahora también se va a incorporar y cada vez más fuertemente a la burocracia. ¿Cuál va a ser siempre digamos, esta es la anomalía? La aparición de la burguesía en estamentos, digamos, del Estado. Porque cuál era el conflicto, y lo va a seguir siendo, pero el conflicto antes era la imposibilidad de la burguesía. Esto hace también que la nobleza, en virtud de eso y en virtud de las modificaciones en el campo económico, modifique algunos de sus comportamientos. Y entre otros va a ser la inclusión o, digamos, ya hasta ahora me quedo sin sinónimos. Bueno, la inclusión entre sus actividades de la actividad mercantil. ¿Sí? No se la van a dejar solamente a la burguesía, sino que la nobleza va a empezar a tender a ser híbrida en términos económicos. Fundamentalmente agraria y latifundista, pero que va a empezar a incursionar en ese sentido. Y además va a reforzar sus privilegios y va a reforzar entre esos privilegios no solo el impositivo, sino el hecho de ser los únicos que pueden ocupar los cargos políticos en virtud de este ascenso social y político de la burguesía, ¿sí? Elemento que después va a ser uno de los catalizadores de la Revolución Francesa a fin de siglo. El campesinado va a seguir como siempre, más o menos en las mismas condiciones, pero va a haber algunas novedades en el sector artesanal, tanto en el urbano como en el rural. Más bien en el urbano. El rural va a seguir con las mismas pautas porque se rige con las mismas pautas que el campesinado, porque en fin son de ser los mismos los que trabajan la tierra que los que producen la artesanía de tipo rural. Y la diferencia con el artesanado urbano es que va a tender más a la agremiación, es decir, a la reunión en grupos más grandes en la defensa de los pocos beneficios de los que disponían, pero mucho más privilegiados que los del campo. Todos estos elementos van a colaborar con lo que Hobsbawm va a determinar como las 4 revoluciones previas a la revolución industrial, que ya las vamos a desarrollar en ese teórico, pero para mencionarlas, él las agrupa en revolución demográfica, revolución comercial, revolución se me fue agraria y revolución comercial, que ya la dije. Bueno, son 4 revoluciones previas, ahora se me mezclaron en la cabeza, las vamos a desarrollar después. A ver, déjenme ir al machete porque se me mezcló, se me fue de la cabeza. Bueno, en fin, son las 4 revoluciones previas de las que con algunos ya hemos hablado, que ya han cursado esta materia. No, se me fue. Bueno, en fin, es demográfica, comercial, agraria y una revolución más, ¿sí? Que son las que, digamos, sientan las bases para el desarrollo industrial, ¿sí? Que va a tener algo de fortuito y algo no de fortuito, pero eso va a ser producto de un teórico en sí mismo. Bueno, este va a ser el último teórico hasta fines de julio. Disfruten de sus vacaciones. Si hay alguno que debe algún trabajo o tiene que hacer correcciones sobre algún trabajo, hay alguien que todavía me debe la corrección del primer trabajo, ¿sí? Aprovechen esos días para ponerse al día con la materia, ¿sí? Pero al menos de mi parte y en mi espacio curricular, procuren no tocar más nada, no leer más nada, no digo los 15 días, pero por lo menos una semana, 5 días, 10, como si fueran a no hacerlo. Bueno, cuídense mucho, disfruten, descansen cuando lleguemos a las vacaciones, que nos volvemos a encontrar por este medio a fines de julio. Adiós.